Es un gusto saludarlas en Voces Mujeres. El día de hoy tenemos un gran tema. Con él pretendemos reconceptualizar el gran tema seguridad humana, que involucra acciones de seguridad en género y también en ambiente. Nos acompaña la doctora Úrsula Oswald Sprint. Ella es investigadora del CRIM UNAM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Está asentado en el Campus Morelos. Doctora, es un placer saludarte en Voces Mujeres. Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por la invitación, Susana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, con nosotros a través de la televisión y la radio de Morelos. Y hablar de seguridad humana, decíamos hace un rato antes de entrar a las cámaras, al estudio, es un tema que cambia. La seguridad es un tema que asociamos primero con nuestro bienestar, tal vez lo asociamos con los miedos. ¿Cómo cambia? ¿Cómo podemos reconceptualizar el gran tema seguridad humana? Yo creo que precisamente, y hablando de género, el modelo patriarcal, ¿qué es? Un sistema violento, autoritario, discriminador, nos ha llevado ¿a qué? A que solamente mediante violencia se puede tener seguridad. Entonces teníamos la seguridad militar y la política como la única válida. Y en 94, Naciones Unidas, el Programa para el Desarrollo Humano, empezó a lanzar una nueva seguridad y puso en el centro el ser humano. Cambió totalmente. Ya no es el territorio ni la soberanía, sino es el ser humano. Y esto significa que por una parte sí, hay que darle una ausencia de miedo, o sea, garantía de vida, pero también tiene que tener ausencia de necesidades. Alimento, escuela, salud, vivienda, un entorno natural sano. Y a partir de ahí, en la Universidad de las Naciones Unidas se desarrolló como un tercer pilar que era el de ausencia de desastres. O sea, los eventos extremos, los terremotos, los huracanes no los podemos evitar. Lo que sí podemos evitar claramente es que se conviertan en desastres, que haya muertes, que haya destrucciones masivas. Y ahí entramos. Y finalmente fue muy interesante, fue Kofi Annan, como secretario general de las Naciones Unidas, quien lanzó el cuarto pilar y que es crucial ahora para Morelos y para México. ¿Y cuál es este? Este significa vivir en un estado de derecho donde todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, tengan el mismo derecho a la vida y al bienestar. Entonces, esto es crucial en este momento de reconstrucción, donde todos coincidimos, tenemos una sociedad enormemente desigual. Vayamos a aprovechar la reconstrucción, sobre todo en el sureste, en Oaxaca, en Chiapas, para poder superar los rezagos históricos de la pobreza. Doctora Úrsula, ¿en qué momento el tema de género con el tema de sustentabilidad, en el gran tema seguridad humana, dialogan? ¿Cómo se hacen más cercanos? Pues mira, lo que pasó que en el siglo XXI, con un modelo de economía capitalismo neoliberal, pues obviamente, ¿dónde están las grandes amenazas? Pues la crisis económica. Por lo tanto, se desarrolla una ampliación de la seguridad militar y política hacia la económica. Hablamos de cambio climático, de cambio ambiental global, pues el tema, obviamente. Y hablamos de pobreza, de miseria, de desigualdad, la societal, para no confundirlo con el IMSS, ¿no? La seguridad social, ¿no? O sea, es, por lo tanto, una ampliación. Pero simultáneamente o antes, las Naciones Unidas hicieron una profundización. ¿Por qué profundización? La seguridad humana empieza desde tú y yo, la familia, el contexto social en el cual nos rodeamos, la ciudad, el Estado, el país, el mundo. O sea, va profundizando. Y en este tema
frente a las grandes amenazas que hay, y particularmente en México. O sea, hemos aumentado, por ejemplo, la violencia de género desde 1993 a la fecha de hoy, de 4 feminicidios por día, hoy son 7. O sea, es un drama. Entonces, yo mismo desarrollé el concepto de seguridad de género. ¿Y qué significa esto? Obviamente cambia la pregunta, ¿amenazas de qué? ¿Quién me amenaza? Pues mi propia sociedad. Normalmente hemos descubierto que en las muertes es la pareja o la expareja o alguien conocido. Alguien muy cercano. Exacto. ¿Quién es el victimario? Y ahí obviamente cambia la visión. Entonces no es la parte militar que puede resolverse, es un problema de convivencia humana que tenemos que entrar. Y por lo tanto, pues están afectados mujeres, niños, ancianos, ¿no? O sea, todos los más vulnerables en este campo. Y claro, son las relaciones de género las que nos están cambiando definitivamente el problema. ¿Y cuáles son las amenazas reales a nosotros? Y acuérdate que género es construcción social de la masculinidad y de la feminidad, o sea, incluye igual los hombres que a las mujeres. A veces se confunde, ¿no? Es la construcción social. Entonces, claro, todos estamos expuestos a las mismas instituciones autoritarias y la primera es pues el gran capitalismo. O sea, hoy día 8 hombres controlan la misma riqueza que la mitad del planeta. Ahí hay un ejemplo brutal real de la desigualdad. Claro. Y después tenemos el tema de las iglesias jerárquicas autoritarias, donde obviamente las mujeres sí están fuertemente excluidas de muchas de las partes. Doctora, vamos a hacer una muy breve pausa porque quisiera seguir profundizando. En la actualidad nos sentimos protegidos con los derechos humanos. Hemos reflexionado el tema de seguridad, digamos, un nivel más alto, no nada más en el nivel más básico, sino ya de por medio el derecho que tenemos todas y todos. Pero seguimos viendo estos ejercicios de violencia. Seguimos desafortunadamente viendo los indicadores en crecimiento de feminicidio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Se puede detener? ¿Tenemos esperanza? Quiero platicar contigo y con todas las mujeres a través de este programa de lo que sí podemos seguir haciendo juntas en sociedad. Sí. Vamos a hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos. Les recuerdo que nos pueden seguir a través del Facebook. Sigan Instituto Morelense de Radio y Televisión. También nos pueden acompañar en el Twitter, @IMRYTV_Morelos. Voces Mujeres, enseguida regresamos. Estamos de regreso, Voces Mujeres. El tema, reconceptualizar la seguridad, seguridad humana, de género y ambiental. Nos acompaña la doctora Úrsula Oswald Sprint y tenemos esperanza, doctora. Tenemos investigación, justo muestro y comparto tu más reciente publicación con trabajo internacional en donde los temas se van hilando. Dejamos de hacer una segmentación del conocimiento para hacer un nuevo diálogo. Exacto. Y lo interesante es que, por ejemplo, hasta el Foro Económico Mundial en Davos, donde la gente más rica del mundo se reúna, están empezando a preocuparse por la desigualdad de género. Y hay un dato muy interesante. McKinsey, que es un investigador, un grupo de investigadores, ellos dicen, si tuviéramos un mejoramiento de la igualdad, las mujeres con sueldos iguales, posiciones políticas similares, o sea, no total, sino ya mejorando sustancialmente, compartir el trabajo intrafamiliar, pudiéramos mejorar a nivel mundial 12 trillones de dólares o aumentaríamos el 12% del PIB mundial. Pero si tuviéramos equidad completa,
todos iguales, en todos los campos, pudiéramos mejorar 28 trillones o 26% del PIB. O sea, los propios economistas están empezando a interesarse en género. Porque tendríamos una ventaja también económica. Todo el mundo. Y pues esto nos permitiría también manejar ambientalmente de modo muy distinto, porque hay recursos donde pudiéramos regresar a lo que es la agricultura, mucho más orgánico, eliminar los fertilizantes, aprovechar la fijación de nitrógeno del aire al suelo. Es uno de los institutos que aquí trabaja en el campus precisamente de la UNAM, en el campus Morelos. O sea, todo este tipo de temas ayudaría a mejorar sustancialmente la calidad de vida y el bienestar. Doctora, perdóname que te regrese un poquito, pero quiero que lo entendamos muy bien. Si queremos sentirnos más seguros como sociedad, ¿por qué la condición de equidad, de justicia entre hombres y mujeres refleja un beneficio? ¿Por qué? Pues porque las actuales estructuras de poder se fincan en este modelo patriarcal de miles de años. Y hay que sacudirlo, porque estamos en un momento de una transformación social, política, cultural, económica, pero también simbólica del ser humano. Y exige que cada uno de los géneros, o sea, la construcción social de la masculinidad y de la feminidad, genera roles, genera normas, genera comportamientos y valores, ¿no? Pero también responsabilidades. Y por ejemplo, ahorita estamos en un momento de desastre, terremoto, después de muchas lluvias y huracanes, 2 terremotos. ¿Cuál ha sido el resultado? En el último terremoto, cerca del 70, a lo mejor el 75%, porque todavía nos faltan datos, son mujeres de las muertes. Entonces, uno pregunta, ¿qué tiene que ver el género en un terremoto? ¿Sí? O en un desastre. Y resulta que, claro, es la hora donde las mujeres, amas de casa, estaban en su casa. Se derrumba el edificio. Las muchachas o la servidumbre que ayuda estaba ayudando. Y encima teníamos otra vez, como en 85, un tema muy doloroso de costureras, que todavía nadie sabe bien quiénes estaban ahí encerrados en estos lugares, pero se discute que son mujeres asiáticas que estaban sin papeles acá. Hay que aclarar estas cosas y transparentarlo. Sí, esto es no nada más la parte financiera, sino también la parte política o la parte, o sea, lo mismo pasa, por ejemplo, con los colegios, etcétera, los edificios caídos. Yo creo que ahí es un tema crucial donde la sociedad mexicana podemos vincularnos mucho más, porque nos hemos vinculado para el apoyo, para el rescate de la gente. Y eran hombres y mujeres que corrían y que traen y hacen, ¿no? Junto con el gobierno. Pues ahora es el momento que esta asociación se consolide, que sociedad organizada, gobierno y los empresarios hagamos un planteamiento distinto de nuestro país, donde precisamente los problemas históricos de los grupos más vulnerables, que tiene que ver también con esta discriminación, el mismo sistema, donde un grupo de personas en una región fueron explotados, no tuvieron las mismas oportunidades. Pues ahorita, gracias al terremoto, tenemos esta oportunidad. Ojalá que la aprovechemos, no para agudizar la desigualdad, sino para reducirla. Entonces tenemos que citar el diálogo organizado, estructurado a los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Y debemos de incorporar también todo lo que describe a la sociedad de derechos. Claro, claro. Y ahí está el cuarto pilar de los derechos, precisamente la seguridad humana. Es igualdad a todos los accesos en educación, en salud. La hemos logrado. Donde estamos trunco es en la parte política. Todavía no tenemos representación. Tenemos
apenas a nivel de un mundo que tenemos más de 200 países, tenemos ahorita entre 15 a 17 mujeres en el gobierno. Pues esto es un enorme. Y si vemos los ministerios, ¿no? ¿Cuántas mujeres en un ministerio de defensa hay? Poquita. Nada más había una en Alemania, no sé si se va a cambiar. Pero fuera de ahí son hombres. En las finanzas, el ministro del Ambiente, del Hacienda, es normalmente. Y sí, a las mujeres a lo mejor les deja salud, educación. Doctora, yo me siento realmente muy contenta y deseo que esto no cambie. En Morelos sí hemos tenido hoy representación las mujeres. Tenemos secretarias al frente de grandes áreas como la financiera, como la científica, como la de salud. Tenemos muchas mujeres que están hablando de la oportunidad 50-50 y esto es lo que deseo profundamente, que no cambie, sino se entienda y se siga trabajando por esta justicia, por esta equidad. Claro, hemos luchado muchísimo, porque a mí me ha tocado en un momento dado ser la única mujer en el gabinete. Qué bueno que ahorita tenemos mitad, mitad. Así es. Porque sí es un apoyo increíble. Y yo creo que toda la sociedad se beneficia, porque precisamente por estos roles, por la distribución de la visión entre hombres y mujeres, nos complementamos y podemos hacer muchísimo más profundos cambios. Y acuérdate que ahorita a nivel municipal también empezamos con la misma equidad. Y pues hemos dado un curso en ECRIM porque ha emergido un tema que no esperábamos, la violencia política. Violencia política. Sí, entonces tenemos que trabajar todavía mucho para consolidar este proceso. Yo espero que el siguiente sexenio, trienio a nivel municipal, tengamos esta mayor consolidación de la equidad de género. Perfecto. Y por lo tanto más seguridad de género. Así es. Vamos a hacer una vez más una muy breve pausa. Enseguida regresamos para continuar la plática con la doctora Úrsula Oswald. Ella nos acompaña del CRIM de la UNAM en el Campus Morelos. Enseguida regresamos. Estamos de regreso. Voces Mujeres. Doctora Úrsula Oswald. Son muchos los temas que quisiera seguir desglosando y acompañada de tu mano, porque tienes conocimiento, porque tienes experiencia y porque tienes esta panorámica internacional de una sociedad de derechos, de la equidad de género y también del medio ambiente. A veces nos cuesta entender por qué tienen que ver un tema con otro. Y en ese momento es cuando pido tu ayuda. El ambiente, cómo repercute en la seguridad humana y también cómo lo mezclo con los temas de equidad de género. Pues obviamente el tema ahorita, si hablamos de un sistema violento contra las mujeres, también la misma violencia se reprodujo contra el ambiente. O sea, es la explotación, es la tala de árboles, es la destrucción de los ecosistemas, es la caza indiscriminada de animales, es la contaminación de agua, del aire, por nosotros mismos. Y fíjate, es muy interesante. Por primera vez en la historia, nosotros, cada uno de los seres humanos, por nuestro consumo, por el uso del automóvil, por todo lo que todos los días hacemos, generamos basura y por lo tanto nos convertimos nosotros en nuestros propios victimarios. O sea, pero a la vez somos las víctimas, tanto por el cambio climático, por el aumento de los eventos extremos que se convierten en desastres, huracanes, aumento del nivel del mar, calor excesivo, sequías, todo esto nosotros lo producimos. Y por lo tanto es el mismo sistema que concentra la riqueza en muy pocas manos, la que también provoca esta violencia de género. Entonces yo creo que
hay que empezar, y por eso existía el ecofeminismo, que vinculó el ambiente con el feminismo para mostrar que las mismas raíces de destrucción, violencia y explotación han dañado a la sociedad igual como al ambiente. Doctora, a veces es un poco complejo entender los temas, pero si hablamos de la diferencia, de la inequidad salarial, en oportunidades, y después ponemos una lupa y vemos que esa inequidad también sucede en el hogar, no nada más en la vida pública o en la vida laboral. Entonces vamos dándole el tono real a los asuntos de la violencia. Y somos violentos también con el ambiente porque no estamos siendo justos y entonces terminamos con una cantidad de árboles sin voltear a ver esta balanza, este asunto en donde también debe haber y no debemos perder el equilibrio. Entonces es ahí cuando podemos enlazarlos, que parece de una manera un poco poética, pero es real, el asunto económico con el asunto de género, con el asunto ambiental. Claro, porque si no lo hacemos integral, y esto significa un cambio profundo de la cosmovisión. Si vamos a la parte, por ejemplo, la semana pasada habló Evo Morales en Europa y fue a renegociar la deuda y se trajo todo lo que saqueó Europa en un momento dado de Bolivia como datos en oro y en plata. Y dice, no vengo a cobrarles los intereses que me quieren cobrar a mí, que son de usura, sino poquito, pero aprendan cuántos años. Les doy 100 años, 200 años de independencia libre. Ok, pero los años de colonización, ¿cuánto cuesta lo que han saqueado de mi país? Y hoy me están pidiendo que yo pague deudas que yo no contrajimos, que no eran a favor del pueblo, sino a favor de unas empresas, ¿no? Entonces fue muy interesante cómo el planteamiento con una cosmovisión indígena, que tiene que ver con una perspectiva de género, obviamente cambia las reglas actuales de un capitalismo rapaz que explota y pues no hay más explotación que el capitalismo financiero en este momento. Y pues lo hemos vivido. México, los datos recientes, BBV, damos 40% de las ganancias de esta empresa solamente vienen de México. O sea, esto es simplemente un proceso de explotación brutal de neocolonialismos que hemos vivido y que tiene que ver con este tipo de procesos. Pero también, por ejemplo, en términos de mujeres, ya regresando a nuestro país, ¿no? Directamente. O sea, en la última encuesta, 66.7%, o sea, 2/3 de todas las mujeres en nuestro país han sufrido violencia física, social, no hablamos de la política, hablamos de la emocional, la económica, o sea, todos estos procesos. Y claro, los feminicidios que se han aumentado enormemente. Doctora, vamos a finalizar y me gustaría saber cuál es el mensaje de oportunidad, de esperanza real para transformar esta sociedad y para seguir caminando a una sociedad equilibrada en sus géneros, en la multivariedad de géneros incluso. Claro, en el momento que tenemos mayor equidad entre hombres y mujeres, en el momento que no haya una élite tan rico y una cantidad enorme de pobres, sino empezamos a vivir todos, como dijo Gandhi, hay suficientes recursos en el planeta para que cada persona viva con dignidad, pero no para que viva con exceso, ¿no? Ahí está la clave. Exacto, entonces esto nos va a ayudar y esto empieza desde nosotros mismos, querernos más, convivir más, y esto tiene que ver con la alimentación. Hoy día en México, la última encuesta del 2016 muestra que solo un 16% de los y las mexicanos estamos adecuadamente alimentados. La mayoría obesa y un 12-13% subalimentado.
Y Entonces, anemia y otros problemas exacto. como la diabetes que se van Todo. asociando. Y los problemas cardiovasculares. Entonces, vivir con nosotros en paz, vivir con los demás en paz, vivir con el entorno natural en paz. ¿Qué nos va a dar? Una satisfacción, un placer, donde naturaleza, seres humanos, sociedad, convivamos en paz y tranquilidad. Y en lugar de acaparar y destruir y explotar, podemos compartir. Y creo que uno de los mensajes precisamente de este terremoto, con la gran solidaridad de la sociedad, muestra que en México tenemos enorme potencial para esta solidaridad. Muchísimas gracias, doctora Úrsula Oswald. Muchas gracias. A tus órdenes, Susana. Yo me despido ya. Soy Susana Ballesteros Carpintero.